Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada Sesión 4, Cáncer de mama en trabajadores de la salud relacionado con factores de riesgo ocupacional, químico y estrés laboral. ¿Existe? Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Hola Paolita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenidos no solamente tú, sino todos nuestros asistentes del día de hoy del sector salud. Pero bueno, hoy estamos hablando acerca de un tema muy interesante que es el cáncer de seno. Cáncer de seno obviamente es ampliamente conocido porque tiene una alta incidencia obviamente en género femenino, pero mmm, aunque no necesariamente porque los hombres también tenemos glándula mamaria, pero en este caso nos vamos a enfocar en el trabajador del sector salud. ¿Existe o no existen factores de riesgo que puedan llegar a generarlo? Esa va a ser la pregunta del día de hoy con el que arrancamos esta interesante charla. Recuerden que después estaremos hablando del cáncer hepático y la exposición a hepatitis B y C en el sector salud como factor de riesgo ocupacional. Muy bien, pero si quieres, Paulita, iniciemos nuestro sondeo del día de hoy, el primero. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Iniciaremos con el sondeo. Le recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Las clasificaciones para identificar los agentes cancerígenos laborales son A. Ácido eicosapentaenoico. Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, C. NIOSH, de ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. 15 segundos para conocer los resultados de esta primera pregunta. Estos son los resultados. A. Ácido eicosapentaenoico, 7%. B. Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer o Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, 13%. C. NIOSH, 13%. De ninguna de las anteriores, 0%. Y de todas las anteriores, 67%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los factores de riesgo no ocupacionales de cáncer de seno son A. Antecedentes familiares de cáncer de seno. B. Hábitos de vida como cigarrillo y alcohol. C. Embarazo tardío y no tener hijos. D. Ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A. Antecedentes familiares de cáncer de seno, 31%. B. Hábitos de vida como cigarrillo y alcohol, 0%. C. Embarazo tardío y no tener hijos, 19%. D. Ninguna de las anteriores, 0%. Y de todas las anteriores, 50%. Continuamos con nuestra tercera y última. Sobre el cáncer de seno laboral en Colombia, es cierto que
A. Se han llevado pocos estudios. B. No está clara la relación. C. Está relacionado con factores químicos y físicos. D. Ninguna de las anteriores. Y E. Todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. Se han llevado pocos estudios, 12%. B, no está clara la relación, 6%. C, está relacionada con factores químicos y físicos, 24%. D, ninguna de las anteriores, 0%. Y de todos los anteriores, 59%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Ok, Paola, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar a explorar este tema del cáncer de seno. Mm, y tengo una frase clave para este tema y es preparar y prevenir en lugar de reparar y arrepentirse. Entonces, la idea es que comencemos a evaluar si efectivamente existe este riesgo, cómo lo debemos incluir en nuestras matrices como una probable consecuencia o de pronto no existe y qué debemos hacer. Muy importante, vamos a evaluar primero algunas estadísticas pequeñitas de cáncer de seno, posibles cancerígenos ocupacionales que nos lleven a sufrir cáncer de seno ocupacional. Evaluamos cada uno de ellos, vemos la historia natural del cáncer de seno y finalmente unas acciones de control. Listo, muy bien. Entonces, cáncer de seno en Colombia. Esto es clave, estas son cifras del 2024, las últimas que han salido son 651.589 casos prevalentes. O sea, hemos tenido durante todo este tiempo, hasta el 31 de octubre del 2024, 650.000 casos, más o menos. En promedio, en el periodo comprendido del 2 de enero del 2023 al 1 de enero del 2024, el 93.83% de los casos nuevos tuvieron cáncer de tipo invasivo, o sea que se ha aumentado la detección, pero además de eso el tipo de cáncer de seno ha sido más agresivo. Y como un aspecto positivo se observó una mejora en la oportunidad del tratamiento. Estamos llegando mucho más temprano a pesar de todos estos problemas que se están teniendo con el sistema de salud, pero la mayoría de neoplasias que han sido priorizadas por el Ministerio de la Protección Social han recibido su tratamiento. No obstante, sí se ha tenido un aumento en el tipo de casos nuevos graves. Muy bien, esto es básicamente el tema, esto es de la cuenta de alto costo del Ministerio de Salud, pues para que lo tengamos allí y obviamente coge estadística del 2018 al 2024. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo ocupacional para el cáncer de mama femenino? Fíjense que me centré, aunque como les digo, los seres humanos, hombres, tenemos también glándulas mamarias y podríamos tener cáncer de seno, por no hablar de otros géneros, pero vamos a concentrarnos en hombre y mujer. En este caso, en cáncer de mama femenino. Se hizo un estudio de revisión para ver qué tan factible era el cáncer de seno por factores ocupacionales entre el año 1971 a 1994. Se hicieron una revisión de 115 estudios, 19 solamente en datos recopilados para fines administrativos, pero también hubo 4 casos, 4 estudios de casos y controles y 92 estudios de cohorte. O sea, esta es una revisión sistemática grande de una muy buena cantidad de estudios sobre este tema. Se encontraron algunas asociaciones con químicos y donde podía haber exposición a campos electromagnéticos, estos de frecuencia baja. También se revisó que había una debilidad en las metodologías utilizadas en la mayoría de estudios, lo cual hizo que las conclusiones que se extrajeron fueran débiles. La conclusión de este estudio es que este es uno de los tantos estudios que vamos a citar, pero este en específico dice que se han llevado a cabo pocos estudios ocupacionales de alta calidad. O sea, no descarta ni afirma, porque resulta que no tienen la suficiente cantidad a pesar de la cantidad de estudios, específicamente dirigido a mujeres que permitan identificar de manera inequívoca un factor de riesgo ocupacional para cáncer de mama en el trabajo. Sin embargo, se sugiere que se aumenten los estudios, que se haga más estudios de seguimiento de casos y controles para poder profundizar el tema. Luego, cuando arrancábamos a mirar el tema, en algunos de las referencias bibliográficas se evidenciaba que podría existir un factor de riesgo ocupacional. Otros decían que no, lo cual nos deja en un punto de sospecha, pero no grande. Vamos a ver qué se profundizó en este tema de cáncer de seno ocupacional.
Y arranquemos por el más evidente, el factor de riesgo químico. Hay un estudio de Santiago Kumar en el 2015 que habla de exposiciones para cáncer, ocupacionales para riesgo de cáncer de seno. Y dice que algunos químicos pueden llegar a generar cáncer. Químicos que están reconocidos como cancerígenos. Uno, el benceno. Recuerden que los solventes aromáticos están correlacionados con seno. Ahora la pregunta es si estaban correlacionados con cáncer de seno específicamente, porque por ejemplo el benceno se puede ver en cáncer respiratorio, se puede ver en cáncer sanguíneo, ¿no es cierto?, en algunas leucemias. Es válido. Los pesticidas también, algunos han sido correlacionados como cancerígenos, el anhídrido ftálico y los solventes orgánicos. Y se han visto que aumentan, las relaciones que aumentan el riesgo de cáncer de seno, el riesgo relativo, el RR. O sea que sí hay una probable relación. Estos compuestos pueden actuar como disruptores endocrinos. Y ese es el punto clave, es decir, que pueden llegar a modificar la relación que existe entre el receptor y la hormona, estos metiéndose en el sitio del receptor de la hormona. Por ende, se considera un disruptor endocrino o un carcinógeno directo. Estos estudios ya han comenzado a correlacionar riesgo químico con probable cáncer de seno ocupacional. En un artículo de Cardis del 2005 que se habla de cáncer después de bajas dosis de radiación ionizante. Este es un estudio de cohorte en 15 ciudades. Luego también es un estudio grande que tiene mucha correlación. ¿Qué se encontró? Que la exposición prolongada a radiaciones ionizantes sabemos que genera cáncer. No sabemos si genera exactamente cáncer de seno, pero en ciertos trabajos como la radiología e industrias nucleares, es decir, en radiología recuerde que nos exponemos a radiaciones ionizantes. Y ionizante significa que son capaces de generar dímeros de timina. Para los que no recuerden el tema, recuerden que el DNA tiene cuatro bases y esas cuatro bases son como el lenguaje. Las T's son timinas, ellas se pueden pegar por efecto ese es uno de los efectos que se ha demostrado que puede llegar a generar cáncer. Y obviamente esto puede aumentar el riesgo de cáncer de seno. Recuerden que una persona que ya ha tenido esta exposición, que tiene esta sensibilidad, puede ser más sensible a otros tipos de cáncer. Muy bien, la exposición a radiaciones ionizantes en personal de radiología, cirujanos o tecnólogos, de acuerdo con este estudio de Choi en el año 2016, aumenta en radiólogos y tecnólogos y radiooncólogos el cáncer de seno. El personal que trabaja en la radiografía, en fluoroscopias en cirugía, por ejemplo, en terapia radiológica, es decir, en las unidades de cáncer y otros tipos de dispositivos que utilizan radiación ionizante, están en riesgo de exposición acumulativa. Recuerden este punto y es clave. La radiación actúa por tiempo acumulado. Por eso es que cuando trabajamos en esta zona nos colocan un detector de radiación y va mirando a través de la acumulación y de la lectura que se hace a nivel de las diferentes unidades de lectura de radiación acumulada, cuánto podemos estar allí o no, lo cual quiere decir que nosotros tenemos una radiación acumulada para la vida. Pero ojo, recuerden también esto, por eso es que nos tensionamos antes cuando trabajamos en estas zonas de exposición a riesgos cancerígenos de alto riesgo, pero específicamente a radiación. Y por eso también se tiene un periodo más largo de vacaciones o de no exposición, cuando se supera el tope de radiación ionizante en términos de RATS para esa persona que está sufriendo la exposición. Luego, allí hay un riesgo claro. El tema es que no necesariamente por ser un factor de riesgo que genere cáncer va a generar cáncer de seno. El punto es, ¿genera cáncer de seno? Lo cierto es que se ha asociado a un aumento del riesgo en distintos tipos de cáncer, incluido el de seno. Eso dice Choi. Importante, porque ya nos está diciendo dos riesgos muy probables. El químico y en este caso el físico con radiaciones ionizantes. La exposición frecuente sin protección adecuada puede inducir daños en el ADN, obviamente, y promover la carcinogénesis. Es decir, otros cánceres, además del de seno, adicionalmente. Pero miremos otras probabilidades, porque no debemos cerrarnos, sino que estamos estudiando qué está pasando con esto. Otra posibilidad son las temperaturas extremas o exposición a calor. Aunque es menos directa el tema de las investigaciones, en este caso es una investigación de Lee que habla de factores de riesgo ocupacional y cáncer de seno, hace un metaanálisis internacional en el Journal de Cáncer. ¿Y qué dice?
Aunque es menos directa, se sugiere que hay condiciones laborales que favorecen procesos inflamatorios. Recuerden que hoy en día estamos hablando del tema eh, de inflamación permanente y baja inflamación. Eso significa que estos fenómenos inflamatorios constantes pueden llegar a generar la posibilidad de tener cáncer. Y esto lo puede hacer o vía inflamación o vía hormonal, con disfunciones que podrían tener impacto sobre la posibilidad de cáncer. Sin embargo, este estudio en específico dice que la evidencia no es concluyente. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la protección. Y la idea es que frente a estos factores de riesgo, siempre instaurar la prevención. No obsta cuando ya comienzan a haber dudas de si se tiene o no relación. En algunos casos se descarta y otros casos se avanza a que se comprueba la misma. Muy bien. Por otro lado, como hablamos de disruptores endocrinos, voy a contarles de qué se trata eso. Entonces, es una alteración hormonal por exposición laboral. Entonces, no solamente son estos disruptores de los que estábamos hablando para cáncer de seno, están los fitoestrógenos, la genesteína, el cumestrol, algunos de tipo sintético como los disolventes y los lubricantes industriales. También son disruptores hormonales. Las dioxinas, recuerden que se produce por la exposición del plástico o de los poliuretanos a exposición a altas temperaturas y la alta temperatura genera la dioxina. Dioxina que sí está correlacionada directamente con cáncer. Los bifenilos, los plásticos, los plaguicidas de los cuales ya habíamos hablado, los fungicidas, es decir, aquellos que se utilizan para terminar o matar los hongos, medicamentos como el naproxeno o el metoprolol e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Recuerden que los hidrocarburos aromáticos se utilizan ampliamente, no solamente a nivel de las petroleras o estas industrias que están correlacionadas con los derivados del petróleo, sino también se utilizan, por ejemplo, como elementos de limpieza. Entonces, sí estamos expuestos muy frecuentemente a hidrocarburos aromáticos, aunque no nos demos cuenta. Esta exposición a disruptores endocrinos, cualquiera sea ella, inclusive la del ambiente laboral, puede alterar el nivel hormonal, favoreciendo el desarrollo de cáncer de seno. Recuerden que hay cánceres que son hormonodependientes. Por ejemplo, los plásticos y los productos químicos industriales que estamos viendo allí. Y esto obviamente nos prende una alarma sobre el tema de disruptores endocrinos, que es probable que le dediquemos una charla posteriormente como parte de la patología laboral. Muy bien. Entonces recuerde, ¿qué es un disruptor endocrino? Son químicos que son capaces de mimetizar nuestras hormonas y de alterar el funcionamiento corporal. ¿Dónde están? Pues ya los vimos, en los productos de uso cotidiano, pero también en los productos que utilizamos a nivel laboral. ¿Cómo nos afectan? Muchos estudios han asociado los disruptores endocrinos a cáncer, a obesidad por la misma alteración endocrina que se produce, la infertilidad, diabetes y asma, o sea que están ayudando a generar otras patologías que pueden, digamos, generar comorbilidad en estos casos. Se han detectado más de 1000 químicos con capacidad disruptora endocrina. Hay muchos estudios que han encontrado muestras biológicas en el 95% de los participantes de estos disruptores endocrinos. Y no hay que alarmarse. Tenemos es que mantener un estilo de vida saludable. Entonces, los estilos de vida saludable, digamos que podemos comenzar también a llegar a la conclusión que nos ayudan para poder manejar este tipo de elementos y de eventos. Muy bien, la exposición a productos químicos y agentes utilizados en los laboratorios y en las salas de cirugía. Este es un estudio de Vienes del año 2015 que también habla de exposición ocupacional a químicos como un factor del cáncer de seno. También es una revisión sistemática en el Journal de Higiene y Seguridad y Salud Ambiental. ¿De qué nos habla allí? Este estudio muestra que el personal de laboratorio, los cirujanos pueden estar expuestos a agentes químicos. ¿Cuáles? El formaldehído, el glutaraldehído, otros carcinogénicos. Y miren que me llamó muchísimo la atención, como ustedes saben, y yo les he comentado, mi hija es anestesióloga. Entonces siempre, digamos que me preocupa cuando encuentro salas de cirugía, porque precisamente estos son los elementos con los que ella trabaja. El óxido nitroso. Este está correlacionado altamente y es del grupo 2A. Y entonces cuando yo digo 2A,
la idea es que ustedes se les prende el foco en este momento y piensen cuáles son las clasificaciones de cáncer. Porque si a uno le dicen 2A y no sabe de qué está hablando, pues simplemente va a pasar por encima. Miren, el tema es que esa clasificación 2A está hablando, o A2 también se puede encontrar en la clasificación de la ACGIH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, y la de la IARC, que es la Organización para Investigación en Cáncer. Estas dos agencias son las que clasifican los agentes cancerígenos de tipo laboral. Estas dos agencias dicen que este es 2A, es decir, que es probablemente carcinogénico. Existe una clasificación hasta A5, son 5 categorías, ahorita la vamos a ver. Este es probablemente carcinogénico, está a esto de quedar probado totalmente que es carcinogénico. Obviamente que depende de estudios, pero lo que está diciendo es que se ha demostrado que en animales de laboratorio, por las vías que se producen en seres humanos, es carcinogénico. Y estos químicos están asociados con alto riesgo de cáncer de seno, además de otros tipos de cáncer. Recuerden que no es el único, pero estamos hablando de él en este momento. La exposición crónica a estos compuestos puede alterar las funciones hormonales o causar mutaciones. O sea, es por el lado mutagénico o por el lado de la alteración hormonal que estas sustancias pueden producir. Luego, ya hemos encontrado este que termina siendo un producto químico, los químicos y los físicos como altamente correlacionados. Pero veamos los trastornos hormonales y el estrés. El estrés crónico, y recuerden que hicimos una charla sobre las alteraciones del ritmo regular de trabajo. Cuando yo altero ese balance hormonal que nos genera el hecho de tener día y noche, nuestro ciclo circadiano, ¿no es cierto? Que en nuestra profesión son muy comunes porque hacemos turnos, porque debemos estar trabajando cuando el resto está durmiendo. Esa alteración del ritmo regular de trabajo a través de la alteración de los ciclos circadianos pueden alterar el equilibrio hormonal. Y eso a su vez en muchos estudios ha mostrado un aumento del riesgo de cáncer, un aumento significativo asociado al cáncer de mama. Además de que las alteraciones de los patrones de sueño en nosotros como profesionales de la salud también pueden aumentar el riesgo. Esto de acuerdo con un estudio del 2013 de GUM que está correlacionando estrés ocupacional y niveles de hormonas como parte de nosotros como cuidadores de la salud. Esto quiere decir que el cáncer, de una manera un poco más, o más bien menos directa, está generando la probabilidad de aumento de cáncer, efectivamente, de tipo cáncer de seno, al igual que lo que hablábamos de las alteraciones de los ciclos circadianos que son muy comunes en nuestro trabajo. El estrés crónico, ¿cómo afecta el equilibrio hormonal? Entonces, el estrés crónico puede afectar el sistema inmunológico. Recuerden que para nosotros el estrés puede ser el estrés como factor de riesgo, el estrés como patología y el estrés que es una respuesta normal del cuerpo humano a una situación. Cuando nosotros tenemos una situación de peligro, alteramos nuestra situación normal, nuestra homeostasis y entramos en un estrés, en un eustrés que me permite superar esa situación. Sin embargo, el distrés es cuando yo ya no tengo recursos para manejarla y se genera todos los efectos negativos. Acuérdense de Hans Seyle y la curva de liberación del estrés. El problema del estrés crónico es que va agotando poco a poco la respuesta del individuo, pero además de eso es que se prolonga en el tiempo. El estrés normal está hecho para que nosotros respondamos a esa situación y rápidamente salgamos. Por eso nosotros debemos tener un momento en que rompemos el tema del estrés, pero luego debemos, al reaccionar y solucionar el tema, debemos regresar a la tranquilidad. Por eso es que el estrés crónico termina acabando con esa capacidad que tenemos de generar, digamos, la respuesta y después vamos a entrar en enfermedades de tipo psicosomático. Y obviamente, de paso, el estrés, con toda esta explosión de la que hemos hablado, genera una disminución de la capacidad de combatir el cáncer por parte de nuestro sistema inmunológico. Igual, el estrés crónico aumenta los niveles de ciertas hormonas, entre ellas las catecolaminas y el cortisol. Y recuerden que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos estar frente a un proceso
de aumento del estrés que puede generar daño en nuestro cuerpo y generar este tipo de elementos de los que estamos hablando, que son la presencia de hormonas. Recuerden que el cortisol específicamente no es que sea la mejor para nosotros en términos de estrés. De hecho, por eso les recuerdo que se llama la hormona de estrés. Y obviamente influye en el crecimiento y en el desarrollo de células cancerígenas. Nosotros tenemos un sistema de respuesta donde en el DNA estamos pasando de manera frecuente la revisión de nuestro DNA. Si se pasa alguna alteración, es probable que después se genere una célula cancerígena, una alteración. Por eso hablábamos anteriormente de mutación. Muchos estudios sugieren entonces que el estrés crónico puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, aunque la relación total no es tan clara, pero ya hay resultados mixtos, o sea, hay resultados que han relacionado el estrés con el cáncer y otros que dicen no, tal vez no es tan clara esa relación. Muy bien, las alteraciones de sueño y el cáncer de mama. Habíamos hablado de la modificación por el mismo trabajo, pero hay alteraciones de sueño que pueden afectar estos niveles de hormonas como el cortisol. Volvemos a nuestro amigo el cortisol, que ya no es tan amigo nuestro, y que regulan el ciclo celular y de reproducción celular. Estas alteraciones del sueño, como el insomnio, la falta de sueño, pueden afectar la regulación inmunitaria, lo que podría influir en la prevención del cáncer. Influir no está directamente correlacionado, pero parece que la alteración de sueño, pues finalmente tampoco nos va a colaborar mucho para generar estos daños. Muy bien. Por otro lado, la exposición a virus y a otros agentes biológicos podría generar este cáncer. Vamos a mirar en el personal de laboratorio y salas de cirugía. Recuerden que los virus oncogénicos están demostrados, o sea, el virus puede generar alteraciones de tipo oncogénico, como es el caso del papilomavirus. Obviamente en esta zona no hay papilomavirus, pero está asociado a otros tipos de cánceres. Ahora, en algunos contextos digamos, especializados, se ha evidenciado que hay alguna influencia de otros agentes biológicos que comprometen la salud inmunológica. Volvemos, se hace una afectación del sistema inmunológico. Por ende, podría favorecer la presencia de cáncer de seno. Es importante que la evidencia directamente relacionada y específica con cáncer de seno en estos contextos de los que estamos hablando de exposición a virus o agentes biológicos realmente no es tan clara. Sin embargo, exponernos a agentes biológicos puede afectar la salud en general y obviamente las funciones del sistema inmunitario, llevando a que de manera indirecta se produzca oncogénesis. Este también es un estudio de Negut que se hizo para la exposición ocupacional y el riesgo de cáncer en las personas. Muy bien, en los trabajadores obviamente de los que estamos hablando. Pero recordemos cuál es la clasificación de las sustancias cancerígenas y por qué hago esto. Porque para que ustedes tengan claro qué sustancia es o no, uno puede tener acceso a la clasificación de ACGIH o a la clasificación de IARC. La de ACGIH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, no es tan sencilla porque es una clasificación paga, pero la clasificación de la IARC está y de años anteriores también se puede acceder a esta clasificación de la ACGIH que aparece en el libro de los TLBs y los BI. Recuerden que los TLB son los Threshold Limit Value, es decir, los valores límite umbral. Y los BI son los índices biológicos de exposición, es decir, son los estándares contra los cuales comparamos la exposición ambiental frente al TLB y la exposición del individuo en sus fluidos internos contra el BI, es decir, contra el bioparámetro. La categoría A5 es que no es sospechoso y está confirmado que no es carcinógeno en humanos. Entonces, este no es sospechoso, ya lo descartaron totalmente. En la categoría A4 no es clasificable como cancerígeno humano, o sea, está todavía dudoso, pero no lo clasifican como cancerígeno. El A3 son carcinógenos en animales. El agente es un carcinogénico en animales y los estudios epidemiológicos no confirman un incremento de riesgo de cáncer en humanos, pero son carcinogénicos en animales. Y recuerden que nosotros tenemos una correlación, pues simplemente porque somos de especies parecidas y compartimos ciertas características. La categoría A2 es de sustancias sospechosas como carcinógenos en humanos y carcinogénico en
Animales. La diferencia con la anterior es que aquí ya está la sospecha alta como carcinógeno en humanos. Las vías, las cantidades a las cuales se da es muy probable para que pudiera ser cancerígeno en humanos. Y el A1 es una sustancia confirmada como carcinógeno en humanos. Entonces, cuando hablamos del benceno, el benceno es un carcinógeno y es A1. Cuando hablamos del sílice y el asbesto es un A1. Es decir, estamos frente a sustancias carcinogénicas. Muy bien. ¿Cómo es la clasificación de IARC? La IARC es un poquito diferente. Tiene 1, 2A, 2B y 3. Y fíjense cómo la 2A coordina muy bien con la A2 que estábamos viendo en la clasificación de ACGIH. ACGIH toma esta clasificación y la lleva a su clasificación y cuando relata una sustancia dice que es, por ejemplo, benceno, que el TLB es de 24 partes por billón, pero dice que es un A2, A1 o la clasificación que tenga. En el caso de la IARC, directamente, una clasificación 1 es que tiene un riesgo alto de ser carcinogénico en humanos. En la IARC están registrados allí 121 agentes y estos son obviamente carcinogénicos a nivel laboral. El A2 es un carcinogénico probable en humanos, hay 90 agentes. En el 2B son carcinogénicos posibles en humanos, 322. Y el 3 es no clasificable como carcinogénico en humanos, que correspondería a la 5 de la clasificación de la ACGIH. Y allí hay 498 agentes que ya ha sido descartado a lo largo del tiempo, que no tienen probabilidad o que no son clasificables o que no generan carcinogénesis en humanos. Muy bien. ¿Y qué es un agente carcinógeno? Porque estamos hablando de los agentes carcinogénicos, entonces es bueno que lo definamos. Entonces, ¿qué es un agente carcinogénico? Es una sustancia o un agente físico o un agente biológico que tiene la capacidad de causar cáncer en seres humanos o por lo menos de aumentar la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Estos agentes obviamente pueden ser o químicos o físicos o biológicos como los habíamos visto y están asociados a la iniciación, a la promoción o a la progresión de células carcinogénicas dentro del organismo. Estos agentes carcinogénicos pueden estar en diversos entornos. Obviamente que uno es el lugar de trabajo, pero podemos estar expuestos en el hogar o en el medio ambiente en general, porque a veces uno habla benceno solamente en el trabajo. No, en el aire regular estamos respirando bencenos. La exposición, esto es parte de la contaminación ambiental, por cierto. La exposición prolongada o repetida a estos agentes puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, aunque la relación, ojo, y esto es clave, la relación precisa entre exposición y enfermedad puede variar según el tipo de agente y la susceptibilidad individual, o sea que juega un poco esa probabilidad que tenemos como individuos de tener un cáncer. Pero ojo con esto también, y es que los agentes carcinogénicos pueden ser o son de hecho, tienen una probabilidad de generar el cáncer que no depende necesariamente de la dosis. Por eso, aunque damos valores, también se hace la salvedad de que en ocasiones para ciertos tipos de cáncer no importa la cantidad, se puede generar en cualquiera de las exposiciones la generación de cáncer, porque recuerden que en alguna vez estamos hablando de agentes que son de tipo estocástico y no estocástico, determinístico y probabilístico. En este caso, el cáncer, estamos hablando de que la probabilidad que genere no necesariamente está ligada a la cantidad, simplemente que se puede producir en cualquier momento. En algunos ejemplos que tenemos de agentes carcinogénicos, por ejemplo, podríamos incluir sustancias de tipo industrial químico o de tipo ambiental, como es el caso del humo del tabaco. Las radiaciones ionizantes dentro de los agentes físicos que pueden generar cáncer, los rayos X. Fíjense que estos son agentes de tipo carcinogénico, algunos agentes biológicos, en específico virus, que pueden llegar a generar este carcinogénesis. Recuerden también que la carcinogénesis hace que ese agente se vuelva prioritario. Es decir, que si en el ambiente de trabajo tenemos un agente carcinogénico, tiene que tener sistema de vigilancia epidemiológica y tenemos que tener, obviamente, seguimiento del individuo a través de biomarcadores. Biomarcadores que pueden estar o no aquí en este libro que les comentaba de TLBs y de BEIs.
porque en algunas ocasiones no los tenemos, pero para eso tenemos algunas otras agencias que nos pueden dar una orientación de cuáles son los biomarcadores que tenemos que tener en cuenta para vigilar la presencia de cáncer en seres humanos. Muy bien, hice, con base en todo esto que estamos hablando, una tabla que creo que va a ser muy útil. Aquí está la clasificación de la IARC hasta el 2024, lo mismo que ACGIH hasta el 2024. ACGIH emite cada año este libro. Luego ahorita va a emitir el del 2025, pero vamos a mirar en el 2024. Entonces, sustancias químicas que puedan producir cáncer de seno, para resumir, el formaldehído, los pesticidas y los solventes. No están clasificados como del grupo 1 de la IARC, sino como grupo 2A, es decir, probablemente o sospechosamente cancerígenos en humanos. Lo mismo lo clasifica la de la ACGIH. Bueno, puede decir que son A2 y A3. Entonces, estos, el formaldehído, el pesticida y los solventes son A3, son sospechosamente carcinogénicos en humanos. Obviamente que la mayoría están clasificados como no carcinogénicos. Los podemos considerar potencialmente peligrosos, es decir, en vigilancia. Las radiaciones ionizantes son las de radioterapia, diferentes terapias oncológicas, son del grupo 1, son carcinogénicos en humanos, en el caso de la IARC y en el caso de la ACGIH también son confirmados como cancerígenos en humanos. Pero esta obviamente será si no hay una protección adecuada y si las dosis están por encima de lo permitido. Ambientes con temperaturas extremas, pues básicamente están no clasificados en IARC o en ACGH como generadores de cáncer de seno. Hay una evidencia que es muy limitada que no nos permite correlacionarlos. Los disruptores endocrinos, como es el caso del BPA, de los talatos, de los pesticidas, son no clasificados como el grupo 1. Luego no hay una clasificación específica que lo relacione con cáncer de seno. En tanto que algunos productos analgésicos como el óxido nitroso, el isoflorano y el sevoflorano están calificados como 2A, sobre todo el óxido nitroso. Estos están clasificados en algunos como grupo 2A, en el caso de ACGIH, A2 y A3, y significa que aunque no están directamente relacionados como cancerígenos para senos, sí se ha evidenciado que hay muchos estudios que los correlacionan. Luego son cancerígenos en animales y en humanos a una dosis que todavía no se ha logrado comprobar. Es decir, no hay suficiente evidencia para llevarlo al grupo 1 o al grupo A1. El óxido nitroso, entonces, existe, estoy dejándole aquí la referencia verificable, la evidencia verificable de relación con cáncer de seno. Entonces, hay muchos estudios epidemiológicos que sugieren una relación del óxido nitroso en exposición prolongada con la generación de cáncer de seno específicamente. Lo dicen algunas en las monografías de la IARC del año 99. Los pesticidas organofosforados, a veces lo utilizamos no directamente en el puesto de trabajo, sino por ejemplo en las instalaciones como manejo de algunas plagas y obviamente en ciertos sitios se utilizan mucho más. Y en mujeres expuestas a la agricultura se sugiere un aumento del riesgo de cáncer de seno, según la IARC, que es la Organización de Investigación en Cáncer. Los hidrocarburos aromáticos, efectivamente, en exposición de ambientes laborales y contaminación ambiental, aumenta el riesgo en estudios epidemiológicos de riesgo de cáncer. Y la acrilamida, que se utiliza en algunos sitios como floculante, por ejemplo, en el proceso de manejo de aguas y en procesos industriales, tiene también la relación como un generador de cáncer de seno en animales, en este caso en cáncer de mama de animales. Entonces sí hay evidencia de algunos agentes carcinogénicos que se están acercando ya de manera bastante peligrosa y con muchas evidencias, aunque no totalmente claras, para generarlo. Pero si esto lo unimos a los factores de riesgo no ocupacionales como la edad, el antecedente familiar, los hábitos de vida y las condiciones hormonales que pueden llegar a generar cáncer, deberíamos tener una vigilancia. ¿Cuál es el tema? Que uno como médico ocupacional debe tener claro cuáles son estos factores para tener una revisión más frecuente de estas mujeres y tenerlas en un seguimiento en el sistema de vigilancia epidemiológica. Y obviamente que por la 3050 también, aunque sea solamente aplicable a riesgo laboral. ¿Qué factores de riesgo no ocupacionales podemos encontrar? Entonces ya hemos relatado algunos de ellos, vamos a entrar a contarles un poco más
en el tema de qué se trata. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las condiciones? La edad. Recuerden que el cáncer de seno es más frecuente en mujeres mayores de 50 años. Esto dice la Sociedad de Cáncer Americana. Los antecedentes familiares. Efectivamente, y eso creo que todos los conocemos dentro del sector salud, tener la mamá, la hermana, la abuela con cáncer de seno, y sobre todo si esto ha sido en edades jóvenes, aumenta el riesgo de cáncer de seno. Y recuerden que ya muchos mastólogos están haciendo para todas estas personas y para las mujeres, están haciendo el seguimiento de los genes BRCA1 y BRCA2, que son los más asociados con riesgo hereditario alto. O sea que nosotros deberíamos conocer este tipo de susceptibilidades para no exponerlas a los factores que estábamos hablando de riesgo químico y de riesgo físico, porque ellos tienen mucha mayor probabilidad de presentar cáncer de seno. Este es un estudio de Maladat. En hábitos de vida, el tabaquismo, aunque la relación no es directamente con cáncer de mama y no es tan fuerte con otros cánceres, obviamente se sugiere que el tabaquismo puede incrementar el riesgo en mujeres fumadoras posmenopáusicas. Entonces la idea es que ante este riesgo es mejor abstenerse. Y en el consumo de alcohol también, la evidencia muestra que el consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama. La ingesta de 1 o 2 tragos diarios incrementa el riesgo entre un 10 y 20%. Claro, también está quienes dicen debemos consumir algunos poquitos de alcohol, no tan frecuente como 1 o 2 tragos diarios, para ser antioxidante y todo esto. Eso es cierto. Pero también debemos tener en cuenta pues, que hay estudios que me están diciendo, oye, el consumo de alcohol excesivo no solamente genera cirrosis, sino que también nos puede llevar a aumentar el cáncer de seno. Factores hormonales, la menarquia temprana, la menopausia tardía, ambas correlacionadas con una exposición a estrógenos aumentados, aumentando el riesgo. El uso de anticonceptivos orales y terapia hormonal. Esta, en un uso mayor a 5 años, está asociado a un ligero aumento del riesgo. Embarazo y lactancia tardíos pueden generar el embarazo tardío y no tener hijos aumenta el riesgo, mientras que la lactancia es un efecto protector. Este tipo de cosas que les estoy contando, uno debería utilizarlas en la consultoría y en la asesoría en riesgos laborales en nuestra consulta en las evaluaciones médicas ocupacionales. Las condiciones hormonales, mujeres con síndrome ovario poliquístico, hiperplasia endometrial o niveles elevados de estrógenos sin oposición también tienen mayor riesgo. La obesidad, recuerden que la obesidad está entendida en muchos como una inflamación prolongada, lo cual también aumenta la probabilidad de cáncer. La posmenopausia aumenta la producción de estrógenos en el tejido adiposo, también aumentando el riesgo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Entonces, lo primero es identificar los posibles factores de riesgo a nivel laboral. Entonces, clarísimo, donde podemos decir, tal vez debemos estar muy claros, factor de riesgo químico y la exposición a óxido nitroso. Algunas medidas incluyen, obviamente, nosotros debemos mirar la clasificación de agentes cancerígenos en el lugar de trabajo e incluirlos dentro de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, es decir, dentro de nuestra matriz. Incluirlos como agente cancerígeno en vigilancia e implementar medidas de control de la exposición. Entonces, por ejemplo, en el tema de radiaciones, obviamente tener protección de tipo individual y protección general, es decir, utilizar nuestros delantales plomados, los cuellos plomados, porque obviamente no es el único sitio donde pueden llegar a generar cáncer. Entonces los tenemos que tener allí. Para químicos, ventilación adecuada y manejo de agentes contaminantes desde el origen, ¿no es cierto? Utilizar equipos de protección personal. Como estamos hablando de gases, no sirven las mascarillas quirúrgicas, por favor, porque estos son gases y los gases tienen un tamaño muchísimo menor que el de la rejilla de protección que se utiliza en una mascarilla común y corriente en cirugía. Obviamente hay que capacitar a las personas, hay que hacer educación en los riesgos de agentes cancerígenos y prevenir su exposición. Eso es clave. Me encantó esta imagen que tienen a la izquierda de tómate a pecho la vida. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Obviamente nuestros elementos de protección personal, guantes, mandiles, protección facial y de ojos. Controla el monitoreo regular de exposición a radiación y agentes químicos, es decir, verificar que efectivamente tengamos nuestros monitores, nuestras placas que nos están diciendo qué tanto estamos siendo expuestos a radiación. Estrategias, ojo,
al manejo del estrés laboral y pausas activas. No es que nos vamos a matar. Yo sé que tenemos que trabajar a veces en muchos sitios y sobre todo en estos tiempos que son, digamos, un poco más complejos. Pero la idea es que también podamos controlar el estrés, porque es el no poderlo controlar lo que nos lleva a aumentar el riesgo. Y capacitación en buenas prácticas en los entornos hospitalarios. Ahora, recuerden la historia natural de la enfermedad, siempre la traigo a colación. Recuerden que antes de los 18 años, antes de que se presente las diferentes etapas, entonces tenemos un periodo prepatogénico donde podemos hacer prevención primaria, que es básicamente educación a la población femenina sobre los factores de riesgo. Una prevención secundaria cuando estamos en etapa preclínica y clínica, donde se hace la exploración de mama y obviamente se va a continuar haciendo ultrasonografía y la mastografía, que es importante, la ecografía de mama. Y obviamente acudir tan pronto se sientan molestias, dolor o cualquier otro tipo de síntomas correlacionados. Y en la prevención tercera, hacer uso oportuno del apoyo interdisciplinario y multidisciplinario cuando estemos frente a la presencia de complicaciones. Esto atado a la edad, se los dejo ahí para que lo puedan mirar. Y recuerden, aquí inclusive en el mismo cáncer de seno, en la historia natural, se habla de sedentarismo, menarquia temprana, nuliparidad, alcoholismo social. Esto aunado, por ejemplo, al el antecedente de algún familiar con cáncer de seno. Esto como historia natural. Recuerden que también se podemos hacer dentro de la empresa como hacemos nosotros para con nuestros pacientes. Tenemos que tener también para nosotros mismos un seguimiento de estas campañas en empresa de cáncer. Entonces, bultos en mama, uno de los senos se ve distinto, cambios de la apariencia del pezón, palparnos. Muchas veces, como diría mi abuela, en casa de herrero, cuchillo de palo o asadón de palo. Hay las dos versiones, pero la idea es que nosotros también debemos manejarnos haciendo este tipo de prevención y también por eso hablaba de los factores de riesgo como la edad, como la dieta, como el sedentarismo, como la parte genética, debemos entrar a manejarlo. Hay muchas formas de mirarlo. Hay muchos, aquí les traigo algunas piezas publicitarias que están hablando de cómo se debe hacer el tema de este manejo, cómo tener una dieta alimentaria buena, equilibrada, ¿no es cierto? No estoy hablando de hacer dieta, seleccionar lácteos bajos en grasa, elegir alimentos naturales que sean fuente de calcio, actividad física, mantenerse saludable y con un peso saludable, brindar lactancia materna, que es lo mejor para sus hijos, pero también lo mejor para su seno, y no consumir bebidas alcohólicas y tabaco. Esto, digamos que ya está demostrado como parte de los temas que tenemos que hacer. Les dejo una amplia bibliografía por si quieren entrar a mirar específicamente con los factores de riesgo ocupacional, que es mi especialidad. Pero si quieres, Paulita, procedamos a hacer la segunda evaluación o el segundo sondeo del día para ver cómo nos fue. Claro que sí, doctor. Bueno, vamos a dar inicio sí a nuestro sondeo final. EPA, Primera recuerden que es pregunta. la Agencia Americana de Evaluación Ambiental. Ok. Primera pregunta. Las clasificaciones para identificar los agentes cancerígenos laborales son A, EPA, B, Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, C, NIOSH, D, ninguna de las anteriores y E, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, EPA 0%, B, Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales 47%, C, NIOSH 3%, D, ninguna de las anteriores 0% y E, todas las anteriores 50%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue hoy? Efectivamente, la respuesta es la C, que es IARC y ACGIH. Pasamos de un 13 a un 47%, aunque algunos dijeron que eran todas. Reflexionando el tema, sí pueden ser todas porque NIOSH efectivamente clasifica para otros estados los estados de cáncer y EPA clasifica las sustancias cancerígenas de tipo ambiental. Luego las dos preguntas está viendo, luego diríamos que estuvieron muy orientados. Muy bien, demostrando buen conocimiento. Listo, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los factores de riesgo no ocupacionales de cáncer de seno son A, antecedentes familiares de cáncer de seno, B, hábitos de vida como cigarrillo y alcohol, C, embarazo tardío y no tener hijos, D, ninguna de las anteriores y E, todas las anteriores. 15 segundos son los resultados.
A, antecedentes familiares de cáncer de seno, 8%. B, hábitos de vida como cigarrillo y alcohol, 5%. C, embarazo tardío y no tener hijos, 5%. D, ninguna de las anteriores, 0%. Y de todas las anteriores, 82%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Efectivamente, es todas las anteriores y pasamos de un 50 a un 81%. Todos esos son factores no ocupacionales de cáncer de seno, son factores de riesgo no ocupacional. Muy bien. Listo, perfecto, doctor. Continuamos con nuestra tercera y última. Sobre el cáncer de seno laboral en Colombia, ¿es cierto que A, se han llevado pocos estudios? B, no está clara la relación. C, está relacionado con factores químicos y físicos. D, ninguna de las anteriores y de todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, se han llevado pocos estudios, 0%. B, no está clara la relación, 0%. C, está relacionado con factores químicos y físicos, 38%. D, ninguna de las anteriores, 0%. Y de todas las anteriores, 62%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Muy bien, también. Eran todas las anteriores, pasamos de un 40% a un 62% de afirmación de la respuesta. O sea que cualquiera de las anteriores también era cierta. Es cierto que los físicos y los químicos son los más relacionados con cáncer de seno. Muchas gracias, Paulita, y muchas gracias a todos ustedes por atendernos en esta tarde que ya se está sintiendo como de muchas vacaciones, veo yo, aunque durante el día hemos tenido buena asistencia. Muchas gracias, Paulita. Feliz día. Sí, señor, así es. Doctor Alonso, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Así será. Para todos nuestros asistentes, los invitamos a ver el siguiente. La familia es el primer espacio de cuidado. Y en el encuentro de familias seguras de Positiva Compañía de Seguros, lo celebramos aprendiendo juntos a protegernos. Acompáñanos a vivir una experiencia inolvidable con rumboterapia, globoflexia, demostraciones con bomberos, personajes animados, rifas, premios, refrigerios, souvenirs y muchas sorpresas más. A través de estaciones lúdicas e interactivas, aprenderás sobre gestión emocional, salud mental, prevención de accidentes en el hogar, cultura ambiental y compromiso familiar. Convierte el aprendizaje en una experiencia divertida y transformadora. Escanea el código QR en pantalla, selecciona tu ciudad, inscríbete y participa gratis. Así de fácil es hacer parte de esta gran experiencia. Nos vemos muy pronto en tu ciudad. Queremos hacerle esta gran invitación a todas las familias de Mocoa y Leticia a que se animen a participar con nosotros de este evento de Familias Seguras, un evento del cual pueden participar con todo su núcleo familiar. Estaremos en Mocoa el 7 de junio, Leticia 14 de junio. Así de fácil es hacer parte de esta experiencia. Escanea el código QR que aparece en pantalla, selecciona la ciudad de tu interés, inscríbete y participa. Recuerda, es certificado y no tiene costo. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá y Medellín. En el chat encontrarás el enlace para realizar la inscripción. Selecciona tu ciudad, no esperes más y participa. Que tengan. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa.
Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!